En el programa de hoy vamos a hablar sobre la protección de la imagen e intimidad de niños, niñas y adolescentes frente al fenómeno del sharenting. Para ello nos acompaña Patricio Octavio Longo. Él es abogado y especialista en Derecho Procesal y en Derecho de Daños por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Patricio, bienvenido. Muchas gracias por acercarte a los estudios de Litus, por prestarnos tu tiempo, para hablar de un tema que estuvo mucho en medios, está en medios, pero realmente no sé cuánto se hace carne en las familias. Estamos hablando del sharenting. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para responder a tu pregunta, que es súper acertada porque es lo que está pasando, es necesario, antes de describir de qué se trata el sharenting, contar un poco cómo la tecnología digital ha modificado nuestros hábitos, nuestras costumbres. En este sentido, bueno, en la sociedad en la que vivimos, una sociedad multicultural, las personas eligen sus proyectos de vida libremente, algunas lo pueden desarrollar, otras no. Quienes deciden, en ese caso, ser padres o madres, el nacimiento de un hijo es un motivo de una felicidad muy grande, obviamente. Y todas las facetas que se van produciendo, la primera vez que habla, la primera vez que come, el primer día de la escuela, son hechos de suma felicidad para ellos y que lo quieren retratar en una fotografía, para que perdure eso. ¿Y antes cómo pasaba esto? Y bueno, antes, hace 10 años, 15, 20, los padres lo que hacían era tomar una fotografía con una cámara fotográfica que tenía solo esa función. Esa fotografía luego era revelada, rollo fotográfico, a la vieja usanza, y esa fotografía luego en soporte de papel pasaba a integrar un álbum familiar. Álbum familiar que era visto esporádicamente y con un control de quienes lo veían, es decir, estaba llamado a preservar dentro del ámbito familiar. Hoy en día, con los avances tecnológicos y con el mundo que estamos atravesando, esos hechos siguen siendo motivo de felicidad para los padres y las madres, son lo mismo, pero hay un cambio en la forma en que eso se reproduce y que de alguna manera se inmortaliza. ¿Cómo es? Utilizamos cámaras digitales de los teléfonos celulares inteligentes, supercámaras que tenemos al alcance de la mano, y esa fotografía no va a ser impresa en soporte de papel, ni tampoco va a integrar un álbum, ya no se utiliza más esos modos. ¿Qué hacemos? La compartimos. ¿Y dónde la compartimos? En el ecosistema digital, en las redes sociales, Instagram, Facebook, bueno, todas las redes sociales que conocemos o los servicios de mensajería como WhatsApp. Es decir, que a partir de ahí perdemos el control sobre esa imagen. No sabemos qué puede pasar con esa imagen y si uno revisa las políticas que tienen cada una de Meta, por ejemplo, sabemos que eso ya no es más nuestro. Entonces, antes esa fotografía quedaba preservada en el ámbito familiar y hoy es compartida en el ecosistema digital y perdemos el control de eso. Es importante reconocer y recordar que todos aceptamos esos términos y condiciones de cuando nos suscribimos a cualquier plataforma, sea de Meta como Facebook, Instagram o WhatsApp, o sea TikTok, o sea, decir, americana, china, europea, y en realidad estamos cediendo el alma entera, porque desde el momento en que nosotros compartimos algo a través de esa plataforma, como vos dijiste, perdemos el control, deja de ser nuestro y es propiedad de la plataforma y puede hacer con ello lo que quiera. Exactamente. Ese es uno de los principales riesgos en lo que es el sharenting. Y ahora sí paso a describir de qué se trata. El sharenting tiene que ver con esta práctica habitual, muy común en nuestra época, en la cual los padres, las madres, es decir, los progenitores, adultos a cargo, referentes afectivos. Valen también las tías, abuelas. Todo el grupo familiar comparte imágenes, comparte también datos privados de esos hijos, esas hijas o sobrinos, sobrinas, sin el consentimiento de ellos, ¿en dónde? En el espacio digital, en las redes sociales. Y insisto con esto, sin el consentimiento del uso de su imagen. Y esto es importante también destacarlo porque la imagen es un derecho que tenemos todas las personas por la sola condición de ser una persona humana. O sea, es algo que integra nuestra personalidad y es muy importante junto al honor, la intimidad, la identidad digital. Y en este caso, en el derecho argentino, la imagen para poder ser usada requiere del consentimiento
del titular de la imagen. En este caso, ese niño, esa niña adolescente. Y acá está faltando eso. Y lo grave de todo esto son los perjuicios que puede provocar este accionar de los padres, de las madres, que seguramente lo hacen con absoluto desconocimiento de esos riesgos que puede generar. Y acá es importante también establecer diferencias, porque cuando uno decide consentir, cuando uno consiente esa exposición siendo mayor de edad y se somete a estas políticas de privacidad, a estas políticas de estas empresas, lo hace sabiendo a qué se expone y qué se está exponiendo. El problema es con los hijos, con las hijas, cuando no tenemos el consentimiento de ellos. Por eso es importante trabajar en función de dar a conocer, y este espacio me parece muy interesante, esta problemática que estamos teniendo. Hablabas de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan esos niños, niñas y adolescentes y en el cual incurren además de manera inocente o por desconocimiento, por ignorancia, los padres, abuelos, familia? Bueno, los riesgos son realmente preocupantes porque toda esa información digital que van subiendo los padres sin el consentimiento de sus hijos, de sus hijas, va generando lo que se llama huella digital. Es todo el rastro digital de una persona en el ecosistema digital que se nutre de imágenes, de los likes, de los comentarios que uno puede ir haciendo. Es decir, todo ese cúmulo digital se llama huella digital. Y en este caso de los niños, niñas y adolescentes, esa huella digital es no consentida, por lo que decía recién, y además es heredada, porque durante los primeros años de vida, esta persona tiene limitado el campo de ejercicio de sus derechos. Entonces, ¿quiénes van decidiendo? Los padres y las madres. Entonces, todo ese acervo digital, todo ese contenido digital que existe ya de antemano y que es muy difícil de borrar, a punto tal de que existen datos estadísticos que dan cuenta de que antes de los 5 años de edad ya existen 1.500 fotos de chicos. Y yo creo que estos son datos de otros países, pero que en Argentina, cuando nosotros vemos los datos que tenemos 34 millones de usuarios de redes sociales, es decir, el 70% de la población ingresa a esto, es también para seguirlo y es algo que pasa. De esa huella digital se pueden generar riesgos preocupantes como por ejemplo el perfilamiento de estos chicos, de estas chicas, a futuro que los puede condicionar severamente en el ámbito educativo o laboral. Por ejemplo, en el ámbito educativo, que digo, no quiero hacer comparaciones con equipos de acá de fútbol de Santa Fe, pero de Buenos Aires sí. Por ejemplo, River Plate tiene una escuela y puede ser que, por ejemplo, el hijo haya sido hincha de Boca y vaya con el papá a la cancha y el padre suba todo el tiempo fotos con él en la cancha, que está buenísimo, pero que luego, al momento de querer aplicar a esa institución educativa, van a ver este perfil digital y van a ver que arriba y posiblemente lo puedan condicionar en el ingreso. Y esto puede reproducirse en otros ámbitos. Sí, digamos, como volviendo al ejemplo que ponías del álbum familiar de fotografías impresas, no salía de casa y quedaba en el olvido. Las redes no olvidan, no se pierde nada, queda para siempre y es siempre recuperable. Incluso cuando tu cuenta haya quedado en el olvido por vos o la hayas cerrado, ese material que subiste es propiedad de la empresa y puede trabajar con ello. Ese es un muy buen punto, Leonor, porque precisamente en Internet, en el ecosistema digital, el derecho al olvido prácticamente no existe por estas circunstancias que estás señalando vos. Pero quería retomar un poco el tema de los daños que genera la huella digital, porque también esa materia prima que consiste en todas estas fotografías, imágenes que se suben sin el consentimiento de nuestros hijos e hijas, pueden caer en manos de personas equivocadas y posicionar a nuestros hijos e hijas como posibles víctimas de serios delitos como la pedofilia, el grooming. Y aquí también encontramos evidencia empírica porque, por ejemplo, en Australia se detectó que la mitad de las fotografías halladas en redes de pedofilia habían sido subidas por los propios padres y madres de los chicos y chicas. Y un daño, digamos, un daño novedoso que podemos también señalar producto de esta huella digital es lo que pasa con las deepfakes, es decir, con las imágenes falsas, con las noticias falsas. Y hoy esto se agrava por el impulso de la inteligencia artificial generativa, que puede generar imágenes de desnudez a partir de fotografías que ya se encuentran disponibles en el ecosistema digital.
Y no estamos hablando de algo que esté muy lejos en el tiempo, sino que ya hay casos en Santa Fe, en la provincia, donde se denunció esto. Aquí también tenemos evidencia empírica. De acuerdo a un informe de UNICEF reciente, hay 1.200.000 chicos perjudicados en el mundo por este proceder. Entonces, es importante tomar conciencia al momento de compartir imágenes de nuestros hijos de estos daños que los pueden condicionar en el presente, pero también en el futuro. Yo creo que son cosas que vamos a ir viendo muy comúnmente, cada vez más. Es decir, no es raro que hoy ante una eventual entrevista de trabajo lo primero que haga el empleador o empleadora sea lo que se llama buscar, escoutear en redes, saber cuál es tu comportamiento. Lo mismo que en algún momento se recomendaba no subir publicaciones propias en estados poco presentables, Sí. Hoy lo mismo para los chicos, es decir, el día de mañana esta persona puede ir a buscar un trabajo y esa foto que se usó para un deepfake, el empleador no va a saber si es real o no. Sí, precisamente. Bueno, y también en base a esto tenemos daños que pueden afectar la salud mental de los chicos y de las chicas, como por ejemplo convertirse en meme a partir del uso de la IA, que también es lo que estamos viendo, o sea, y es algo que los impacta mucho, después pueden tener bullying por esto. Entonces, es importante trabajar en abrir los ojos de los adultos. Por eso es importante también trabajar. El derecho acá tiene para hacer mucho, pero se necesita una suerte de prevención que pasa por esto, por concientizar, por visibilizar la problemática. Trabajar en educación digital con adultos es muy importante y es tan importante como trabajar con niños, niñas, adolescentes, que es algo que la provincia está haciendo con Grooming Argentina, con Faro Digital, pero también es necesario que trabaje en función de capacitar a los adultos en educación digital. Y ahí creo que la escuela también es un vehículo, un canal donde se puede trabajar esto entre los docentes, los padres y los hijos, para poder tratar de encontrar soluciones a la coyuntura. Desde la facultad, ¿cómo se viene trabajando? Es decir, lógicamente estás vos como docente, estás como investigador, pero ¿qué tipo de acciones se están llevando adelante? Todavía no tenemos registros de acciones porque es un tema novedoso. Si bien yo lo vengo estudiando hace 5 años, que lo encontré de casualidad, y realmente es algo que me atrapó. ¿Y por qué me atrapó? Porque veía que colegas también y gente desconoce de lo que está pasando. Entonces, al conversar con estas personas, me cuentan muchos que modificaron sus hábitos en el entorno digital a partir de esto. Hay mucho para hacer en lo que es la academia, en lo que es la facultad, y esto es uno de los disparadores que tenemos, pero seguramente lo vamos a proyectar en otras áreas de trabajo de la facultad, porque es un tema que hay que prestarle mucha atención porque es serio, muy serio. A propósito de eso y de una serie de números y datos que fuiste tirando, ¿cómo se lleva adelante esto en otras regiones? Vos decías los datos de UNICEF, Sí. Los datos de Australia, los datos... Bueno, nosotros tenemos un faro, creo, en esta materia que es Francia. Francia, a partir del año 2024, tiene una ley que regula específicamente esta problemática del sharenting, que lo ataca, porque aquí no tenemos que perder de cuenta que hay dos ejes. Por un lado, el ejercicio de la responsabilidad parental de los padres, de los progenitores, que su función primordial, ¿cuál es? Es hacerle el bien, cuidar a las personas, no exponerlas. Entonces estamos hablando de que hay algo que está pasando mal acá, por eso veo que el sharenting releva lo que se trata de un caso de abuso del derecho. En nuestro país, vuelvo después a Francia, nosotros tenemos un principio general que es que los derechos deben ser ejercidos de manera regular, conforme a los fines por los cuales se lo reconoció. En este caso, como decía, la responsabilidad parental es cuidar, proteger, representar a nuestros hijos mientras son menores de edad, y en función también de quién, de los niños, niñas y adolescentes que están muy protegidos porque son personas vulnerables y en desarrollo, y que tienen una protección de índole convencional, porque los protege la Convención de los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene rango constitucional. Y de esa convención surgen 3 principios muy importantes que pueden ser relevantes en lo que es el sharenting, para evitar el sharenting. Uno es el interés superior del niño, que indica hacer siempre lo mejor para él en el caso concreto. Luego tenemos el derecho del niño, niña, adolescente a ser oída y a que su opinión sea tenida en cuenta.
esto es importante también porque se olvidan siempre de contar esta última parte, y también la autonomía progresiva, que implica que a mayor madurez, a mayor grado de desarrollo, la persona se puede involucrar en el ejercicio personal de nuestros derechos. Esto está también tomado por nuestro código, está regulado así, y son principios muy importantes que deberían velar en el ejercicio de la responsabilidad parental, en función del ejercicio de la responsabilidad parental, como un límite. Entonces, en el parenting yo creo que esta práctica de los padres y de las madres se lleva puesto estos principios. Lo lógico sería que en función del grado de desarrollo y madurez de estos chicos, los padres puedan, de alguna manera, congeniar, conversar con ellos acerca de, che, ¿te parece que suba esta imagen? ¿Te parece que comparta esto? Sobre todo a partir de la adolescencia, a partir de los 13 años, donde el artículo 26 del Código Civil y Comercial les da una posibilidad de poder tener un mayor ejercicio personal de los derechos. Y acá es muy importante para evitar esto. Y antes de los 13, donde podemos decir que esta madurez no está muy consolidada, es donde los padres tienen que pensar antes de actuar. Bueno, vuelvo a Francia, que me quedaba pensando. Francia regula esto como lo vengo diciendo, o sea, tratando de hacer jugar estos principios para poder evitar esto. Después existen proyectos en otros países como España, y existe también en México proyectos que tratan de regular el parenting, pero todavía no tienen una regulación legal. Francia sí ya lo tiene, por eso es un faro interesante para ver. En nuestro país hay un proyecto de ley del año 2024 que regula muy parecido a Francia, pero no ha tenido el avance legislativo esperado por el momento. Así que sería interesante que haya. Patricio, te tomo algo que hablabas, porque venimos hablando de niños, niñas y adolescentes, y la adolescencia marca un quiebre, no solamente en lo madurativo, lógicamente, sino en lo legal respecto al acceso a las redes. Sí. Estamos hablando del parenting y la actividad de los padres sobre los chicos, pero se pega mucho, y tiene que ver también con la educación de los padres, el hecho del acceso a las redes sociales de los niños, que supuestamente es a partir de los 13 años, desde las plataformas, pero en la práctica sí está siendo cada vez más temprano. Y en ese acompañamiento de los padres, en esa educación de los padres hacia los hijos y de los padres como padres, que está muy relacionado con esto de los riesgos del parenting también. Uh-huh. Sí, acá tenemos un ejemplo que es un ejemplo reciente de Australia, que ha prohibido el acceso a las redes sociales a partir de los 16. O sea, corrió un poco. Menores de 16 años no pueden acceder a las redes sociales. El tema es cómo controlarlo, porque uno puede crear un perfil falso. Pero es importante que tengan una iniciativa a nivel jurídico. Pero si no tenemos esa iniciativa, como puede ser en nuestro país, es importante trabajar de vuelta en la educación digital de los padres. O sea, para que puedan controlar qué es lo que están haciendo. Tienen que tener conocimiento de lo Claro, lo que pasa es que pasa por ahí. Si nosotros, como adultos responsables, no damos el ejemplo en las mesas familiares, y nosotros decimos no uses el celular, y nosotros estamos usando el celular, le estamos dando un mensaje equivocado. Entonces, me parece que parte de ahí. ¿Y qué pasa también? Precisamente, no hay diálogos entre la familia. El diálogo es a través del chat. Entonces, es importante recuperar esto que la tecnología digital nos quitó, el tema de hablar con nuestros hijos, el preocuparnos, el seguir, el ser padres presentes, que muchas veces no está. Esto ya saliendo de lo jurídico, pero que está todo relacionado. Entonces, es importante lo que marcás porque para que existen dispositivos que uno puede controlar, lo tenemos de hecho, en los hijos más chicos sobre todo, para dónde anda, qué aplicación se quiere poner, pero mucha gente no sabe que existen o no lo saben cómo usar. Entonces, es importante trabajar en crear una fuerte educación digital para todo esto. Pero en el parenting, vuelvo al parenting, me preocupa que se conozca. Por eso son interesantes, o es interesante que haya políticas públicas de difusión, de concientización. Existe de este año una recomendación, la recomendación 18 de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, muy interesante sobre parenting. El tema es cómo hacerla pública, cómo difundir, cómo hacer conocer los derechos para que se puedan ejercer, que también es un poco el tema de la eficacia, que es algo que vemos que en nuestro país por ahí la gente no conoce los derechos, sabe que puede usar los derechos. Y en este caso de los niños, niñas y adolescentes,
estoy pensando a futuro que el impacto que esto puede tener puede llegar a que estos niños, niñas, adolescentes, mayores de edad o no, sino con el abogado del niño, depende del lugar donde esté, puedan llegar incluso a demandar a los padres por daños que puedan llegar a tener. Hay antecedentes internacionales sobre Hay esto. antecedentes internacionales, en nuestro país no lo tenemos todavía, porque los antecedentes quedan en soluciones cautelares, es decir, en situaciones en las cuales algún miembro de la familia demanda a otro, un padre o una madre, por lo general siempre vienen con situaciones problemáticas familiares, producto de separaciones o de divorcios, en los cuales se le pide que remuevan toda imagen que suba a red social la madre, que se agrava cuando esto es usado con fines de explotación comercial, que también es otro gran tema que involucra el sharenting. Entonces, las resoluciones judiciales que nosotros conocemos en nuestro país, hay 4 muy relevantes, se quedan en eso, es decir, no siguen con una acción de daño y perjuicio, lo que no significa que en el futuro esto pueda pasar. Yo creo que va a ser un escenario posible ante estos fracasos que puede llegar a tener una persona al querer buscar un trabajo y encontrarse con que pasaron el tamiz digital y encontraron cosas, es decir, no te tomamos por esto, y eso que no te toman fue producto de un accionar de tu papá y de tu mamá. Existe, no sé si llegamos a 10 como para hablar de un decálogo, pero sí una colección de recursos o de consejos al cual puedan acceder padres que estén interesados o que quieran problematizar este tema. Bueno, esta recomendación 18 es muy interesante y muy puntual. Sería interesante que se pueda dar a conocer, es de una Defensoría de la Nación, sea de niños, niñas, adolescentes, y me parece también importante que puedan trabajar, se pueda trabajar en la construcción de un decálogo de buenas prácticas. Pero creo, muy importante, que lo primero es trabajar en ya, ahora, visibilizar de estos riesgos que se pueden contar, y luego hacer un decálogo de buenas prácticas. El primer consejo es no estés publicando todo el tiempo fotos de tus hijos, hijas y bueno, pero forma sobrinos. parte del mundo en el que vivimos, donde la tecnología nos invita, celular en mano permanentemente como una extensión de nuestro cuerpo, a querer retratar y contarle a todo el mundo que conocemos y a todo el mundo que no conocemos, que eso es lo más grave. Que eso es lo que no se conoce tanto. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo en vez de disfrutar ese momento, en vez de experimentarlo? Que pasa un poco por ahí en esto que hablábamos de que el mundo tecnológico nos invita a ser espectadores de nuestra vida, pero no protagonistas. Entonces, forma parte de esto, pero hay que trabajar en una construcción de buenas prácticas. La educación digital, insisto con esto, trabajar en la educación digital con los adultos responsables, porque por ahí viene el tema. Con los niños, niñas, adolescentes se está trabajando y está muy bueno, pero tenemos que trabajar también con esta pata. Patricio, en el caso de que estudiantes, docentes de distintas áreas, incluso de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se quieran acercar al proyecto o con vos, ¿cómo se pueden comunicar? Se puede, y a mi correo electrónico, pero bueno, no sé si sí, por favor. Se puede decir, mi correo electrónico es patriciolongo@hotmail.com, ahí me pueden contactar, o me pueden contactar en la facultad, es común, me pueden buscar como docente, porque es interesante hacerlo. Y no solo desde la facultad, también otras entidades, las Defensorías del Pueblo, muchos actores se pueden involucrar. Incluso existen a nivel provincial leyes provinciales que se quedan, sí, en la concientización, pero que es importante porque son leyes. Después nos encontramos con este problema de cómo las hacemos conocidas, cómo llegamos a la gente con estas leyes. Hay que trabajar mucho en la prevención. Y las acciones privadas también ayudan mucho. Hace tiempo hemos visto publicidades que hoy por la globalización nos llegan por todos lados. Tuvimos acá en Argentina una empresa de telefonía, en Alemania también hay una muy fuerte que realmente grafica muy bien de qué se trata el sharenting, y una última de Irlanda donde también va caminando la hija con los padres y toda la gente la va reconociendo. Ah, qué bueno que volviste a jugar al fútbol, qué bueno que... Todas cosas que los padres fueron comentando. O sea, que tu papá no se olvide de buscarte como pasó la otra vez. Y es eso, o sea, es algo que no tenemos más intimidad, no tenemos más privacidad. O sea, nuestra vida contada para todo el mundo. No es que no la tenemos, sino que la cedemos. La cedemos, exactamente. Patricio, nos quedamos sin tiempo, pero seguramente vamos a seguir hablando de esto porque
así como aparecen estos problemas, constantemente están apareciendo con nuevas modalidades de habitar, de ser en el mundo digital y en el presencial, aparecen nuevos riesgos. Patricio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y espero que me vuelvan a convocar. Gracias.